pues el mundo de la gaita asturiana no va a ser ni más ni menos que el resto del mundo de los mercados, y existe el mercadeo o mercado de segunda mano, ¿vale? ¿Qué se suele hacer en el mercado de segunda mano? Pues bueno, gente que a veces compra más de una gaita y la acaba vendiendo, o lo más habitual, que es, yo pues me compré mi gaita, estuve tocando unos años y al final cansé o no puedo seguir tocando y quiero recuperar un parte de esa inversión. Pues eso es lo que nos podemos encontrar, y ya os voy a dar aquí un par de pistas rápidas para ver qué podéis hacer para tener las ideas claras a la hora de la compra de segunda mano. Pues mirad, para segunda mano me voy a meter ya en harina y vamos a ir a pues lo típico. Pues, ¿qué haríamos? Buscar en Google segunda mano gaita asturiana, ¿vale? Pues aparecería una serie de sitios. Bueno, vamos a ver aquí este de Cans Converters. La verdad que nunca lo revisé, voy a revisarlo un poco por encima. Pues mirar, que no sé qué podemos encontrar. Pues mirar, Miguel Alonso, el de Colunga que os decía antes, pues ya tiene aquí también gaitas que venden aquí en Cans Converters. Pues eso, 406 euros, una gaita de las de Villarroja. Bueno, existen aquí varios modelos, ¿no? Entonces veis que hay precios ya bastante dispares. Pues bueno, un sitio que en su día era bastante movimiento, no sé cómo estará ahora, es Mil Anuncios, ¿no? Pues en Mil Anuncios pues nos encontramos otra gaita de Viandó, 450 euros. Y luego nos encontramos por aquí una gaita en Do, en este caso, que dice que está restaurada. Nos podemos encontrar gaitas de estas de las tiendas de regalos. Hombre, no os recomendaría no comprar nada de esto porque seguramente eso ni suene, ¿no? Y bueno, en este caso una gaita del Praviano. El tema de cantadora asturiana, pues bueno, es una gaita asturiana. No voy a entrar tampoco ahí en ese debate, pero bueno, ahí hay un poco de temas. En este caso es una gaita del Praviano, pues es gaita asturiana, ¿vale? Y bueno, también veis anuncios de gaiteros de bodas, y incluso pues eso, hasta clases de Skype de gaita whistle, lo que podáis imaginaros, o una gaita de Alberto, en este caso de Endo de Alberto, que son 1500 euros, ¿vale? Y entonces también podemos hablar en este caso de otra página que se llama Casi Nuevo, que tenemos aquí un ejemplo de que se vende por, incluso es habitual también incluso vender las partes, ¿no? Vender punteros, o incluso en este caso hasta un ronquillo, estos de gaita de gallega, ¿no? Vale, esto es un poco lo que nos podemos encontrar, y ahora vamos a hacer un poco idea de qué puntos vamos a seguir para tener claro qué hacer cuando compramos una gaita de segunda mano. Pues en el caso que vosotros decidéis ya, quiero comprarme mi gaita de segunda mano, yo lo que haría sería estas cuestiones. Lo primero sería quedar físicamente, hay que ver esa gaita, hay que tocarla en las manos, tenemos que echarle un ojo visual, ¿no? Visual lo primero. Una vez que estuviésemos ahí delante, yo lo que haría es comprobar el estado actual de la misma, es decir, por ejemplo, si tiene el payuela puesta nueva o hay que ponerle alguna nueva, porque eso también puede influir en el precio. Es decir, un empayuelado puede estar, si mal no recuerdo, si algún constructor me ve este vídeo y me quiere corregir, que lo haga sin problema, creo que suele andar entre 50 y 100 euros, depende de los constructores, ¿vale? Es un coste añadido a esa venta. Si tiene una payuela que hay que ponerla nueva, ¿quién se va a hacer cargo de ese coste? Eso es todo negociable, y entiendo que es una opción que al final negociarán el comprador y vendedor, pero eso es un punto que yo tendría en cuenta. Si hay que cambiar alguna cosa, tipo payuela, tipo el payón del roncón, tipo cualquier cuesta que pueda ser sustituible, como puede ser, por ejemplo, parte del soplete si no tienen un sistema de impermeabilidad, que a día de hoy casi todas las gaitas las tienen. Pues bueno, habría que ir viendo qué cosas van a afectar a ese precio final, ¿no? Y al final no deja de ser también un poco el toma y daca, si interesa esa venta y si interesa esa compra, ¿no? Pues yo revisaría eso de la payuela, el payón, el estado del soplete, porque a veces suele ser los sitios que más afectados está por el tema de la saliva corroe, y si el soplete no está, bueno, a mí me pasó, y a muchos gaiteros pasó, tocando que el soplete se nos partiera, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa saliva se comió esa parte. Entonces, bueno, al final siempre hay que buscar una solución, y ya normalmente las gaitas actuales ya tienen un sistema que evita esos problemas, ¿no? El siguiente punto que harías también sería ver un poco los acabados de la gaita, si tuviese, pues visualmente, por ejemplo, lo que os decía del boj, si está torcido, si no está torcido. Por ejemplo, voy a poner ejemplo con esto que tengo en mano. Es habitual andar pasando el dedo
por los acabados de las cosas para ir viendo si tiene algún nudo, si tiene algo que también puede un poco afectar al sonido o puede un poco machacar eso. Y también se puede dar el caso que vosotros queréis comprar una gaita de segunda mano y no tengáis ni idea de gaitas, que fue lo que me pudo haber pasado a mí cuando compré mi primera gaita, ¿no? Entonces yo ahí recomendaría que en la medida de lo posible, si podéis tener un amigo gaitero o alguien de confianza que conozca el mundo de la gaita, vaya con vosotros a revisarlo, porque será también esa persona que os pueda guiar. Los coches yo creo que es el mejor ejemplo, el decir yo tengo... no tengo ni idea de motores, entonces si voy a comprar un coche de segunda mano me llevaré a alguien que entienda de eso para saber si esa compra que estoy haciendo es la más óptima para lo que yo quiero, ¿no? Si no conocéis a nadie me pegáis un toque a mí y decís, oye, Tebe, que quiero saber esta gaita y pues seguramente puedo ayudaros, ¿vale? Es muy importante ir con conocimiento, saber qué nos vamos a encontrar. Yo no digo que os van a estafar ni cosas de esas porque no tiene por qué pasar, pero si no vais con la idea clara de lo que lo queréis, seguramente hagáis una compra que no es exactamente lo que queríais. Al final, la sensación que te va a quedar es de decepción, ¿vale? Entonces, para evitar eso, es muy importante saber qué queréis, para qué lo queréis y por qué lo queréis. Entonces, en segunda mano yo creo que es fundamental eso, revisar cuestiones como la payuela, payones, cosas que son intercambiables, que al final con el tiempo su uso se tiene que cambiar y yo con eso yo creo que eso, revisando sobre todo físicamente la gaita, ya sea por vosotros mismos o en el caso de que no tengáis ese conocimiento, pues con alguien que os pueda peritar esa visita, yo creo que es súper importante. Y sobre todo ya para terminar, vamos a hacer el último vídeo, que es un poco ya más complejo, que es hablar del precio de la gaita. ¿Qué precio sería el que se debe pagar por una gaita y en qué circunstancias? Lo digo como el que habla, que tampoco soy el mejor ejemplo. Yo os digo que me pude haber gastado bastante pasta en instrumentos, no solo de gaita. Entonces, bueno, seguramente no sea el mejor ejemplo, pero yo sí que me gustaría comentar un poco el que determina el valor de las cosas, ¿no? Hay gaitas que puedan valer más o menos y es interesante que conozcáis un poco también el porqué de esos valores y luego vosotros toméis la decisión. Al fin y al cabo, cuando uno toma una decisión necesita tener la mayor información posible. Si en algún momento os falta información y veis que tomasteis una decisión que no era lo más acertada para vosotros por falta de información, al final os vas a sentir mal o decepcionados, como os decía yo. Entonces, para evitar eso, lo más importante es conocer. Y eso es un poco lo que voy a hablar en el siguiente vídeo, que tampoco os voy a extender demasiado, pero por lo menos que os podáis hacer una idea de cuál puede ser el precio de una gaita y el porqué, ¿no? Entonces nada, ya es el último vídeo y ya espero también que coja con carrerilla estos vídeos y que semana a semana pueda ir compartiendo contenido, no solo teórico como este, un poco más explicando cosas de la vida del gaitero, sino ya entrando en canciones y un poco de repertorio para que le podáis dar vida a esos dedos que tenemos en casa un poco amorcillados de no tocar, ¿vale? Pues nada,